Hola, ¿qué tal? Yo bien. Hoy vamos a aprender los primeros verbos. Ya va siendo hora de que podáis presentaros y preguntar a los demás. Tenéis que tener en cuenta de que este es el paso más difícil. En el vídeo anterior aprendimos los pronombres, que nos ayudarán en las conjugaciones. Cada pronombre tiene una conjugación diferente, pero no os asustéis. Una vez os sabéis las bases, la forma de conjugar es la misma y podréis hablarlo perfectamente. Empezaremos por el verbo ser. La gramática es sencilla. Sujeto, verbo, objeto. Vamos a ver la conjugación de ser. Yo soy. Tú eres. Él es. Ella es. Usted es. Nosotros somos. Nosotras somos. Vosotros sois. Vosotras sois. Ellos son. Ellas son. Ustedes son. Así que simplemente decimos, yo soy Sergi. Normalmente usamos los pronombres para especificar. Por eso, una frase más natural es, soy Sergi. Vale, ahora sabemos decir quiénes somos y quién es la otra persona. Por ejemplo, ella es Carmen. Para hacer la negación pondremos un no delante del verbo. Ella no es Carmen. Para hacer preguntas utilizamos la misma gramática poniéndole interrogación. Recordad que en español utilizamos la interrogación delante y detrás. Vamos a ver unos ejemplos y escuchad atentamente la entonación. Soy Sergi. Soy Sergi. Con este tipo de preguntas tan solo tenemos que responder sí o no. ¿Os acordáis del primer vídeo con las palabras básicas? Os dijimos que responderíamos sí o no, depende de nuestra opinión. Que la pregunta esté en afirmativo o negativo no es importante. Si no os acordáis, echadle un vistazo al vídeo y veréis los ejemplos. Para hacer preguntas más específicas, utilizaremos quién. ¿Quién significa nugu? ¿Quién es Carlos? ¿Quién eres tú? Como podéis ver, quién se pone en el lugar de sujeto. Vamos a seguir con el verbo llamarse. Este verbo, como podéis ver, lleva un se al final. Todos los verbos que llevan un se al final son verbos que recaen sobre ti mismo. Por ejemplo, el verbo poner es colocar un objeto en algún sitio, pero ponerse es colocar ese objeto en ti mismo. El verbo ponerse es ipta, así que esos objetos de ponerse serán para vestir. Vamos a ver la conjugación de llamarse. Yo me llamo. Tú te llamas. Él se llama. Ella se llama. Usted se llama. Nosotros nos llamamos. Nosotras nos llamamos. Vosotros os llamáis. Vosotras os llamáis. Ellos se llaman. Ellas se llaman. Ustedes se llaman. Para presentarnos diremos, yo me llamo Sergi. Como ya os he dicho antes, no necesitamos decir el pronombre. Suena mucho más natural, me llamo Sergi. Así que haced lo mismo con vuestro nombre. Me llamo y vuestro nombre. Para la negación pondremos no delante del verbo. Por ejemplo, yo no me llamo Carlos. Me llamo Sergi. Tú te llamas Carlos. Ahora ya sabéis cómo decir vuestro nombre o el de otra persona. Para preguntar utilizaremos ¿cómo te llamas? ¿Cómo es otoque? Otra frase es ¿cuál es tu nombre? Podréis utilizar cualquier de esas dos. ¿Cuál significa musun? Y nombre, irum. Vamos a ver todo lo aprendido hoy en un diálogo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergi. ¿Y tú? Yo me llamo Carlos.
¿Quién es ella? Ella es Kiumi. Hola, ¿cómo os llamáis? Yo soy Sergi y él es Carlos. Ahora he hecho una lista de vocabulario para aprender. Nombre. Apellido. Saludo. Saludar. Despedida. Despedirse. Presentación. Presentarse. Presentación de uno mismo. Abecedario. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que todo haya quedado claro. El paso de los verbos es muy duro, así que tendréis que estudiar muy bien. Para cualquier duda, no dudéis en escribirme a mi mail. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta pronto.